Soy el secretario de Extensión del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Le damos la bienvenida a este segundo encuentro del ciclo que hemos denominado Territorios Interrogados, Pensar un Mundo en Transformación. Bueno, Territorios Interrogados es un espacio conformado a partir del diálogo de las diferentes áreas de extensión del Instituto de Altos Estudios Sociales, de la Escuela de Política y Gobierno y del Instituto de Arquitectura y Urbanismo y de la Escuela de Humanidades, y junto a las colegas Ximena Simpson, Gabriela Orsini y Marina Farinetti. Un poco el objetivo del ciclo es promover un espacio de reflexión e intercambio sobre problemáticas sociales del área de incumbencia de nuestra universidad, problemáticas sociales que son de larga data, pero que a la vez se ven atravesadas e interpeladas por el contexto actual de la pandemia COVID-19. Bueno, en el encuentro de hoy, al igual que lo hicimos hace 15 días, vamos a seguir conversando sobre algunas problemáticas del área Reconquista. Y para eso nos acompañan Gladys Mabel Ugalde y Lalo Paret, compañeros y compañeras del territorio del área Reconquista. Bueno, con Lalo ya tuvimos la posibilidad de conversar hace unos días. Hoy se suma Mabel, que pertenece a la capilla de Nuestra Señora de Luján y que participa también en varias organizaciones sociales del territorio. Se desempeña como coordinadora de los centros comunitarios de justicia y es estudiante de la carrera de Psicología Social. También nos acompaña Ramiro Segura, que es docente del Instituto de Altos Estudios Sociales y es investigador del CONICET. Se especializa en temas de urbanismo y territorio. Y para cerrar el panel de invitados se suma Patricio Besana, que se desempeña como investigador en el área de ecología del Instituto del Conurbano de la Universidad General Sarmiento y en el área de ambiente y política de la Escuela de Política y Gobierno. Bueno, como ya suele ser un poco la propuesta del espacio, les propusimos a nuestros invitados que puedan, digamos, realizar alguna intervención de 10 minutos en torno a distintas temáticas, digamos, sobre las cuales vienen trabajando en el territorio y también en los espacios académicos. La propuesta para quienes están participando a través del canal de YouTube de la Escuela de Política y Gobierno es que puedan ir volcando sus preguntas o inquietudes que vayan surgiendo a lo largo de la charla a través del canal de YouTube. Una vez que las compañeras y el compañero finalicen las intervenciones, voy a auspiciar un poco de moderador para transmitir esas inquietudes que vayan surgiendo. Bueno, les recuerdo a nuestros invitados que la idea es que puedan, bueno, desarrollar una intervención de 10 minutos donde puedan plantear algunos interrogantes, ¿no?, de las problemáticas emergentes en el contexto actual, cuáles son, ¿no?, las oportunidades y desafíos que se presentan, y como nuestro ciclo trata de también volcar una visión propositiva sobre este escenario tan complejo y tan particular, la idea es que podamos cerrar con algunas reflexiones propositivas y que animen a la reflexión de quienes se encuentran participando. Bueno, si les parece, entonces vamos a iniciar con la exposición de Mabel Ugalde, que también está acompañada por Lalo Paret. Mabel nos va a contar un poquito sobre la experiencia de los centros comunitarios de justicia en José León Suárez. Bueno, bienvenida, Mabel, y si omití alguna información en tu presentación, te pido que la asumes vos. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, estoy con el compañero. Como él va a ser como la historia de cómo llegó a los centros comunitarios de justicia, así que le doy la palabra a mi compañero. Yo le pedí a Mabel en la reunión pasada que me acompañe y ella me pidió que yo la acompañe en esta invitación que tuvo. Así que, sintéticamente, esta iniciativa que hoy integra tanto la Biblioteca Popular de la Carcova como el Centro Comunitario y Jardín Comunitario Los Amigos de Barrio Sarmiento, puntos de encuentro, donde Mabel es responsable y coordinadora, se llega a esta instancia porque estas tres organizaciones venían transitando experiencias de mediación de distintos índoles, tanto sea familiar, penal, juvenil, y en un momento, como siempre se da en la región, de mucha atención con respecto al acceso a la justicia de los sectores más postergados, nosotros le hicimos un planteo al Poder Judicial con respecto al no acceso de los pobres a la justicia.
Eso fue una interpelación muy fuerte que se le hizo al Poder Judicial y ellos entendieron de que primero lo negaron, pero después estuvieron de acuerdo en que había que profundizar esa circunstancia de acercar a la justicia y a partir de ahí nos propusieron un ciclo formativo de mediación comunitaria que tuvo como consecuencia estos 3 centros donde se ejercita la labor que seguramente Mabel va a contar mejor que yo. Así que Mabel Ugalde es una mujer de nuestros barrios que no solamente desarrolla este tipo de actividad, sino como en todos los barrios, la dedicación de cualquier persona que esté comprometida es multidisciplinaria, por así decirlo, pero esta es Mabel, nuestra querida Mabel. Bueno, siguiendo con lo de los centros comunitarios de justicia, y en esta interpelación que le hicimos al Poder Judicial, también entramos en una capacitación con muchos compañeros del territorio, donde nos fuimos formando, digamos, en lo que nosotros ya de por sí veníamos haciendo, de acompañamiento y de sostén, lo veníamos haciendo desde nuestro lugar, desde nuestras organizaciones, desde nuestro recorrer el territorio. Yo aparte soy consultora familiar por la diócesis, ya tenía la experiencia de mediar en matrimonios con conflictos o en familias en conflictos, como que ya esa experiencia ya venía conmigo de mediar, aparte de también acompañar a personas, a familias con chicos en procesos de consumo problemáticos, o intervenir en peleas de vecinos, así que uno ya lo venía haciendo desde la vivencia misma, de los problemas que nos atraviesan en el territorio. Después, cuando nos encontramos con el Poder Judicial, con la universidad, vieron que ellos siempre piden que estemos un poco más formados. Bueno, entonces hicimos una capacitación de 1 año en la Defensoría de Pobres y Ausentes que está ahí en la calle Belgrano, durante 1 año, todos los miércoles, a formarnos muchos voluntarios. Cuando terminamos la formación hicimos la pasantía y después volvimos a nuestros territorios y a nuestros lugares, quedando 3 centros. La Biblioteca Popular La Carcova, donde estoy acompañada por Natalia Vaca, una de las compañeras que hizo la formación, y en el Centro de los Amigos, la compañera Malena Roggine. Los viernes yo estoy en el lugar donde se llama El Capito, que pertenece a la capilla, que es en Lanzoni. Así que estamos en 3 puntos, en Carcova, en el barrio Sarmiento y en Lanzoni. Allí ejercemos toda clase de mediación. En lo que es la Carcova va más a la parte judicial, porque muchos de los adolescentes están atravesados por problemas judiciales, y siempre la pregunta de las familias es venir a hacer ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque siempre saben que si no hay plata, no hay abogado, no hay nada, cuando no es una realidad esa. En realidad, todos pueden acercarse y poder llevar el acceso a la justicia, lo tenemos todo. Lo que pasa es que no lo sabemos, somos muy ignorantes en ese sentido. Nosotros ahí en la biblioteca y en el merendero hicimos talleres judiciales, donde fuimos a la gente acompañando y haciéndole entender que ellos solo nomás podían acompañar los casos de sus hijos judicializados. Así que por medio de los talleres y aparte haciendo el acompañamiento, porque no nos quedamos solamente en la formación, porque vamos a tribunales, vamos a las defensorías con las familias, vamos a apoyar, acompañamos, sostenemos a esas familias. Ese es uno de los puntos más fuertes en Carcova. Y en el merendero es más temas familiares. Como mediadoras barriales podemos nosotros, con la voluntad de las personas que van, mediar en cuestiones de divorcio, cuestiones de alimentos, cuestiones de visita de los padres, cuestiones de salud de los chicos. Y en el campito nos dedicamos más a los temas de consumo problemático, así que estamos como definidos en los lugares, pero en las 3 partes atendemos todo lo que... Porque nos encontramos con una realidad que a veces hasta nos superó.
porque la gente no solo venía por problemas judiciales, sino por muchas historias que los atraviesan, porque hay mucha soledad, hay mucho por hacer en estos lugares. Creo que si estuvieron ustedes por el territorio saben lo que es. Estamos atravesados por muchas problemáticas, entonces nos encontramos teniendo que tejer muchas redes. Tejimos redes con psicólogos del Fleming, con psicólogos del Castec, tejimos redes con la violencia de género, con la municipalidad, especialmente trabajamos mucho violencia de género, acompañamos a responsabilidades compartidas, autonomía joven, acompañamos los procesos de los chicos, nosotros los monitoreamos, acompañamos a los operadores a los barrios, los ayudamos a caminar, a que encuentren a nuestros pibes. Tenemos la ventaja de que al vivir en el territorio la gente nos tiene más confianza y como que no nos ven, ¿cómo te puedo decir? Como que los vamos no sé, un pibe por ahí, si viene otra persona que no conoce, se va a esconder. En cambio, vamos nosotros, golpeamos la mano, lo llamamos y el pibe sale, porque nos conoce, porque nos quiere, porque sabe que estamos ahí. Y bueno, esa es como parte de la función nuestra, de las mediadoras. Por suerte, entre la municipalidad, la universidad, el Poder Judicial, pudieron tejer esas redes para, por lo menos, legitimizar un poco más el trabajo que nosotros ya de por sí veníamos haciendo. Esto fue como legitimarlo, digamos, un poco más. Así que, no sé, creo que hay mucho para contar. Nosotros en este año atravesamos muchas experiencias, conocimos muchos otros operarios que trabajan en autonomía joven, en responsabilidades compartidas, estuvimos en el juzgado de ejecución, estuvimos en Defensoría de Pobres y Ausentes, en la unidad 46, en la 47, fuimos a la de Campana, fuimos a la unidad 28 y 31 de Magdalena, o sea, el recorrido fue muy amplio. A veces hemos estado 12 horas fuera de casa, les digo, porque no es fácil lo que hacemos. Es un recorrido bastante, porque no es ir a escuchar, no nos quedamos solo en ir a escuchar y bueno, listo, vemos qué hacemos. Acompañamos todo el tiempo. No nos quedamos tranquilos con decir, bueno, tiene que hacer esto y esto y esto. A veces la gente necesita esa compañía y bueno, es lo que nosotros tratamos de brindar. No sé qué más decirle, la verdad que a mí me cuesta hablar un poco. Mantenemos una muy buena relación con la defensora oficial, Ofelia Coberdible, no sé si la conocen, que cada vez que tenemos una duda o algo, tiene la deferencia de que la llamamos y levanta el teléfono y nos atiende siempre. Es una persona con la que contamos siempre para el tema de las mediaciones. En el caso de la municipalidad tenemos a Florencia Febre, que también es una persona que constantemente nos acompaña. A mí me gustaría contar lo que fue la formación. Porque después de ese planteo de desencuentro con respecto al acceso a la justicia de los pobres, que a la corporación judicial le cayó muy mal, el tránsito que vivimos en la formación fue muy fuerte. No para nosotros, sino también, sobre todo, para los funcionarios, ¿no? Porque, sin ninguna duda, una de las características del Poder Judicial es lo corporativo, ¿no? Y es muy difícil, nosotros le decíamos al Defensor General, el Defensor General entró en funciones a los 19 años al Poder Judicial. Hoy tiene casi 50 el Defensor General de San Martín y nunca tuvo otro trabajo. Como la mayoría de los trabajadores del Poder Judicial.
entonces se transforman en una cuestión sin querer corporativa, en el marco de que en muchas ocasiones no comprenden y que cada uno de las demandas, de los planteos de los sectores populares, tiene características muy particulares que a los tipos se les transforma en piel el proceso, digamos, piensan que todo casi es igual, ¿no? Llámese una restricción o llámese la violencia de género, la situación de los pibes que delinquen en nuestros barrios, ¿no? Y entonces ese tránsito, porque la formación fue un ida y vuelta, ellos venían para acá y nosotros íbamos para allá, una pena que no pudimos invitar ahora a Ofelia para que ella cuente lo que vivió como funcionaria al comprender el planteo extremo que nosotros hacíamos con respecto al acceso a la justicia, ¿no? Eso fue muy enriquecedor para las partes, muy enriquecedor. Yo creo que eso fortaleció de alguna u otra manera al equipo de la Defensoría. Ellos así lo denuncian de manera corriente y a mí me parece que eso marcó un antes y un después en todo este desarrollo, ¿no? Eso me gustaría marcarlo. No sé si estamos en tiempo, pero sí es muy importante. Sí, estamos en tiempo. Por ahí sí. También querían aprovechar para compartir la propuesta de la materia, territorio educativo, si querías contar algo más, Lalo. Es que esa materia, si bien la universidad tuvo diferentes desarrollos en el territorio que marcan a este proyecto universitario, en muchas ocasiones sentíamos que íbamos como en dos mundos, ¿no? El mundo intraacadémico o institucional, digamos, de la educación superior y las experiencias que la universidad iba acompañando en las comunidades. Podría ser la cárcel, podría ser el basural, podría ser el barrio, podría ser la fábrica recuperada, ¿no? Y no había una posibilidad de sintetizar esas diferentes instancias del proyecto de universidad que tiene la UNSAM en los estudiantes y en la comunidad universitaria. Una de las herramientas que consideramos oportunas fue la creación de esta materia, que es una materia optativa, que esa materia cruza todas las experiencias de la comunidad y donde la universidad tiene una presencia destacable en cada uno de esos procesos. Por eso nos parecía importante en este ámbito dar a conocer, este es el tercer año que se dicta la materia, dar a conocer esa posibilidad para los estudiantes, para toda la comunidad de la universidad, porque nos parece oportuno que los estudiantes puedan conocer y reconsiderar el sentido de por qué la universidad transita ese tipo de desarrollos, ¿no? Por eso me pareció oportuno incluir la información de la materia. Buenísimo, buenísimo. Gracias por el aporte, Mabel, gracias, Lalo. Comparto un segundo el flyer de difusión que nos hizo llegar Lalo de la materia con el resto de los participantes para que puedan también difundir en el ámbito de la universidad a aquellos que estén interesados. ¿Se puede ver bien ahí? ¿Se visualiza bien? Perfecto, sí. Bueno, como Lalo hace unos días lo comentó, digamos, el equipo docente está compuesto por un equipo interdisciplinario donde participa Lalo, también Nancy Salvatierra, que es docente de la Escuela Secundaria Técnica, participa en distintas organizaciones del territorio, Gisela Bustos, que forma parte de la Mesa de Empresas Recuperadas del distrito y también del equipo de articulación territorial, y también Cecilia Alemandi. Así que ahí la compartimos, muy recomendada para, bueno, ya han tenido muchos estudiantes que la han cursado como materia optativa, si mal no recuerdo, para todos los estudiantes de grado de la universidad. Gracias.
No, gracias a vos, Lalo, gracias, Mabel. Bueno, si les parece, bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla, ahí está. Vamos a seguir con la exposición de Ramiro Segura. Ramiro va a compartir un poco su experiencia de trabajo tanto en el territorio de San Martín como en otros espacios, y su intervención lleva el título de Interrogar al territorio, situar el urbanismo. Bueno, buenas tardes. Gracias, Martín. Gracias por la invitación. Un placer compartir la mesa con Mabel, con Lalo, con Patricio. Bueno, la verdad que yo acepté encantado la invitación y también la acepté con ciertas dudas, básicamente porque mi relación en términos concretos con la zona del Reconquista es una relación oscilante, con algunas experiencias concretas de investigación, pero no tengo en el territorio una presencia continua como la que narraron recién Lalo y Mabel. Incluso mis propios temas de investigación han ido por otros territorios muchas veces. Entonces, es cierto que a lo largo de los últimos 20 años he participado en algunas investigaciones sobre la zona del Reconquista, pero no tengo ese conocimiento continuo sobre la zona. E incluso pensando en la situación de pandemia y en esta situación de encierro, estoy un poco lejos actualmente de Reconquista, estoy en La Plata, ¿no?, que es donde vivo, y entonces hace 4 meses que no salgo de mi casa, con lo cual tampoco tengo un conocimiento de primera mano respecto de lo que pueda estar pasando concretamente en ese territorio en estos últimos meses, ¿no? De todos modos, me parece que la propuesta del ciclo es súper interesante y un poco les cuento el motivo del título, ¿no? Un poco jugando con la propia convocatoria. Si la idea era interrogar el territorio, me parecía a mí que lo que efectivamente surge de esa interrogación, es decir, cuando efectivamente las preguntas son preguntas no retóricas, sino preguntas reales, es decir, preguntas abiertas, preguntas para las cuales no tenemos respuesta o no tenemos una respuesta previa, ¿no?, de antemano, efectivamente lo que tenemos ahí es una multiplicidad de actores, de procesos, de historias, ¿no? Eso es un territorio para mí. A veces me pone un poco nervioso ciertos usos de la noción de territorio, fundamentalmente en cierta crónica social, ¿no?, donde los territorios parecerían entidades fijas y claramente delimitadas, cuando en realidad no lo son, ¿no? No lo son. Me gusta más la idea del territorio como palimpsesto, ¿no?, la idea del territorio como un espacio de múltiples escrituras, ¿no? Resultado de la escritura de múltiples tiempos, de múltiples huellas que han dejado actores humanos y no humanos en ese territorio, de múltiples escalas. Y me parece que el Reconquista, como todo territorio, tiene esa cualidad, ¿no?, la de ser un lugar donde una multiplicidad de actores buscan imprimirse en el territorio. Un poco lo que decía Lalo al final cuando contaba la experiencia de la Universidad de San Martín. Bueno, sabemos, yo en la universidad estoy hace 15 años en la UNSAM, sabemos que la UNSAM hace años que viene intentando vincularse cada vez más profundamente con su entorno, que incluye el Reconquista, pero que lo trasciende, ¿no? Y que hay un esfuerzo ahí por transformarse en un agente en ese territorio, en un territorio que ya tiene una historia, que ya tiene una densidad de larga duración, ¿no? Y entonces por eso me parecía que efectivamente si interrogamos al territorio, la única respuesta que podemos dar es una respuesta situada, una respuesta que tenga en cuenta esas historias, esos agentes, esos procesos, etcétera. Y además también me parece interesante que el territorio no solamente es un palimpsesto, es decir, es el resultado de múltiples escrituras, sino que el territorio también depende de los puntos de vista, ¿no? Depende de los actores, de dónde están situados también los actores respecto a ese territorio. Solamente cuento muy rápidamente por el tiempo que tenemos, pero nosotros hace ya tiempo, ¿no?, hace ya más de 10 años, hicimos una investigación con distintas organizaciones populares del área metropolitana de Buenos Aires. Uno de los espacios que tomamos, justamente por la inserción de la universidad desde la cual hacíamos la investigación, fue el partido de San Martín, y era bien interesante ver los sentidos distintos que tenía Reconquista y tenía la zona de Reconquista, también incluso para las distintas organizaciones populares, ¿no? Para muchos era el límite del partido, ¿no? Es decir, era el fondo de San Martín, era las figuras que se usaban para hablar de Reconquista, el límite, la franja, el fondo, ¿no? Si uno iba a trabajar con los ambientalistas, en realidad lo que había era un cambio de escala. Ya el territorio dejaba de ser San Martín y lo que importaba era la cuenca. Y la cuenca exigía pensar el fenómeno no en clave de organización política, San Martín, sino todo el recorrido de la cuenca, que incluía 3 de febrero, ¿no? De pensar
Entonces, la escala cambiaba, el territorio era otro, así que el punto de vista también era muy importante. Y en ese sentido, me parecía bien importante el motivo por el cual yo volví a ir a Carcova después de mucho tiempo, que fue una experiencia que tiene mucho en común con lo que estaban contando previamente Mabel y Lalo, que es la experiencia de la gente de arquitectura, de la ampliación de la biblioteca, ¿no? A partir de esa experiencia entramos en contacto con la gente de arquitectura y empezamos a seguir el proceso que estaban haciendo los propios estudiantes de arquitectura. Y realmente la experiencia creo que es sumamente valiosa, creo que es una experiencia maravillosa, con los propios conflictos que esa experiencia trae, ¿no? Porque el territorio es un producto, pero también es un proyecto, ¿no? También es un proyecto. Hay un proyecto de territorio, y en esa experiencia de la biblioteca, de ampliar la biblioteca, de construir esa estructura semifija y semiabierta para múltiples usos, hay también un proyecto de territorio que entra en colisión con otros proyectos para ese mismo espacio, ¿no? Entonces, la verdad que el año pasado, la segunda parte del año, con un conjunto de colegas, empezamos a seguir de cerca esa experiencia a pedido de la gente de arquitectura. Hicimos visitas a la biblioteca, acompañamos la elaboración de la obra, y ahí me pareció realmente bien interesante eso, como una experiencia de urbanismo situado, una pequeña experiencia de cómo intervenir en el territorio a partir de escuchar las voces y las demandas de múltiples actores que allí habitan. Bueno, y lamentablemente esa experiencia ahora está trunca o está suspendida, bueno, básicamente por lo que todos sabemos, ¿no? Que es la pandemia, la necesidad de aislamiento, de distanciamiento y la imposibilidad de movernos. Entonces, quiero reclamar eso, ¿no? La idea del territorio, interrogar el territorio nos devuelve una imagen compleja, ¿no? Porque hay múltiples procesos de distintas temporalidades, hay distintas escalas que están interviniendo en la modelación de ese territorio, y también hay desigualdad de agentes y diferencia de intereses. Y me parece que esos cuatro elementos, ¿no? Los múltiples procesos, las distintas escalas, las desigualdades y los distintos intereses, es un poco lo que debemos atender si realmente queremos interrogar el territorio y si realmente queremos, a partir de un diagnóstico, proyectar ese territorio. En relación con... Bueno, creo que el proyecto de la Biblioteca Popular, de la ampliación, es un proyecto claramente propositivo, por supuesto de una escala reducida, ¿no? Una escala bien local, si uno quisiera, una escala barrial, pero es un proyecto propositivo porque está pensando en, que es todo un desafío ver si lo logra, ¿no? Pero está pensando incluso en cambiar la propia circulación en el barrio, ¿no? Porque es construir un hito que ponga en contacto distintas zonas del barrio, que cambie la lógica de circulación a escala barrial, que cambie los espacios de encuentro. A mí me parece un fenómeno, un proyecto realmente interesante para echarle el ojo, ¿no? Por esas dos cosas. Por un lado, porque recabó las necesidades y las demandas de algunos actores, es decir, no fue un urbanismo hecho de arriba hacia abajo de manera brutal, sino que justamente recabó las voces de otros actores para después efectivamente traducirlas en el territorio, y esa traducción en el territorio tiene cierto valor proyectual, no solamente en términos espaciales, sino en términos sociales, de lo que busca producir a nivel de las dinámicas barriales. Me parece que en ese doble juego hay algo ahí bien interesante y que efectivamente, bueno, tenemos que ver cuál es el devenir de esa obra en el tiempo, ¿no? No hay forma de responderlo tampoco a priori. Y en ese punto, y pensando en la relación entre territorio y pandemia, a mí, y ya quizás saliéndome necesariamente de Carcova y saliéndome del Reconquista, a mí me parece interesante tres cuestiones que para mí deja la pandemia. La primera es que el territorio importa. ¿No? Esa es la primera. Es que el territorio importa. No, la pandemia no ocurre en el vacío. ¿No? No ocurre en el vacío. Es decir, la calidad de las viviendas, la conectividad de los espacios, la desigual dotación de infraestructura, etcétera, todo, la densidad de población, el hacinamiento de las viviendas, etcétera, y un largo etcétera, nos están mostrando que son una de las claves fundamentales para identificar los impactos diferenciales de la pandemia. Entonces, el territorio importa, ¿no? De hecho, la pandemia se ha mostrado como un fenómeno a nivel global, un fenómeno fundamentalmente urbano, ¿no? Urbano porque tiene que ver con
la interconexión, con el intercambio, con la circulación de personas, con los encuentros, etcétera, ¿no? Sabemos que esos fenómenos societales, esos fenómenos urbanos, son los fenómenos que multiplican y que hacen proliferar el virus. Entonces, la primera enseñanza es esa, el territorio importa, lo urbano es clave, ¿no? Algo que, si tuviéramos una mirada de más largo plazo, diríamos, sí, es obvio, porque la historia del urbanismo es una historia, la historia del urbanismo moderno es una historia de cómo resolver los problemas de las enfermedades, ¿no? O uno podría hacer toda una historia del urbanismo siguiendo eso. La segunda cuestión, voy a retomar una imagen que trajo Mabel, que me parece bien interesante, la idea de tejer redes, ¿no? La idea de que ningún espacio, incluso espacios que pueden estar segregados, marginados, son espacios que están aislados. Lo que la pandemia nos muestra es una interconexión y una interdependencia fuerte entre los lugares, ¿no? De múltiples sentidos y con múltiples funcionalidades. A veces la propia reproducción del capital fuerza la interdependencia de los lugares, y también a veces cuando uno quiere demandar y quiere luchar, tiene que efectivamente tejer redes, un poco como decía Mabel, justamente para conectarse con otros actores, demandar, articular la demanda, construir un escenario, etc. Y la última cuestión que me parece importante, y ahí sí es algo que creo que está abierto y creo que es más discutible, creo que tiene que ver con que la pandemia, que es una tragedia y que no tiene nada de oportunidad, si le quisiéramos ver una oportunidad, yo creo que la única oportunidad que trae a nivel de las cuestiones territoriales, y que creo que hasta ahora no se ha logrado hacer, es cómo pensar políticas urbanas, políticas públicas, que no reproduzcan la fractura urbana preexistente. A mí me preocupa mucho cómo la política pública cómo lee la intervención a partir de las fracturas preexistentes y no intenta superarlas. Me parece que si hay algún tipo de oportunidad en el combate contra la pandemia, sería la posibilidad de pensar políticas públicas que no reintroduzcan en su propia ejecución los clivajes que ya existen, reproduciéndolos, sino que intente modificarlos. Bueno, solamente eso por ahora. Bueno, Ramiro, muchas gracias. No, por favor. Ahí están, Mabel y Lalo están teniendo un problema de conectividad, pero están ingresando nuevamente. Ahí los estamos viendo en pantalla. Gracias, Ramiro. Bueno, vamos a cerrar con la exposición de Patricio. Bueno, bienvenido Patricio. Patricio Besana, bueno, se desempeña como investigador en el área de ecología del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y en el área de ambiente y política ya hace unos años de la Escuela de Política y Gobierno. Bueno, bienvenido Patricio, buenas tardes, gracias por sumarte. La intervención de Patricio va a girar en torno a justamente algo que mencionó también Ramiro, ambiente y barrios populares. Bueno, muchas gracias Martín. En principio, sí, agradecer la convocatoria, me parece que está bueno que distintas unidades académicas en conjunto con actores del territorio puedan desarrollar actividades así, lo celebro y espero que se sigan multiplicando, ¿no? También agradecer, bueno, a Mabel, a Lalo y a Ramiro por la participación. Y bueno, sí, digamos, a mí me parece muy pertinente también la observación que hizo Ramiro al principio de su presentación. Digo, yo tengo algo muy similar para decir en ese sentido, en tanto y en cuanto, digamos, mi vinculación con el territorio ha sido relativamente sinuosa. He estado en algunos momentos mucho más vinculado, con distintos proyectos. Uno de ellos tuvo una presentación justamente en la charla anterior con la presencia de Silvia Greenberg. Pero bueno, a lo largo de los últimos años, digamos, mi vínculo por momentos se ha debilitado o se ha espaciado un poquito más. Entonces, teniendo aquí presente a Mabel y a Lalo, digamos, vale la pena señalar que el conocimiento más propio del territorio digamos, está mucho más vinculado con lo que ellos están palpitando que con lo que yo pueda llegar a decir. Dicho eso, me parece que se pueden aportar algunas cuestiones y a mí me gustaría puntualmente llamar la atención sobre 3 cuestiones vinculadas a la idea de ambiente y barrios populares. La primera, justamente, hacer énfasis en que entre
pobreza, digamos, y degradación ambiental hay una suerte de vínculo sistémico, estructural, que trasciende, digamos, que cruza el área Reconquista, que cruza todo nuestro conurbano y gran parte de las periferias de las distintas metrópolis del país y del sur global, si se quiere decir. Y me parece que es importante insistir en esa suerte de vínculo, porque a pesar de que para quienes trabajamos estos temas pueda parecer una verdad de perogrullo, una y otra vez se reactualiza una suerte de debate en torno a una falsa dicotomía que tiene por un lado la idea de desarrollo y reducción de la pobreza y por otro lado la idea de cuidado del ambiente, ¿sí? Puntualmente en lo que refiere a los barrios populares, al vínculo entre barrios populares y degradación ambiental, me parece interesante señalar que independientemente de la especificidad de cada uno de los territorios, en un contexto en el cual el acceso a la tierra sea por medio del mercado, quien no tiene capacidad de pago, ¿sí?, capacidad de compra, accede a tierras con escaso o nulo valor comercial, y esas tierras por lo general son tierras que están vinculadas a determinados riesgos. Digo, en el área de Reconquista, particularmente, todos sabemos que la mayoría de los barrios populares se localizan propiamente en la cuenca de inundación, ¿sí?, del río Reconquista. El río Reconquista es el segundo más contaminado de la Argentina, detrás de la cuenca Matanza-Riachuelo, con la salvedad de que en la cuenca Matanza-Riachuelo, a partir de la judicialización del caso y de la visibilidad que tuvo la autoridad de Cuenca, es decir, la ACUMAT, ha habido determinada visibilidad, ¿no? Digo, con esto no quiero decir que digamos, se haya manejado bien el caso, ¿no? Pero se ha presentado, se ha dado cierta visibilidad al área y eso no ha sucedido, ¿sí?, de la misma manera, independientemente de que hay una autoridad de Cuenca y demás en el área de Reconquista, ¿no? Entonces, los barrios generalmente están expuestos a riesgos de inundación, otros riesgos ambientales como ser, bueno, la contaminación de los recursos aire, agua superficial, tierra, cercanía con grandes focos de contaminación que paradójicamente en muchos casos también son fuente de vida, ¿no?, de los sectores más humildes, como es el relleno sanitario, el SEAMSE y demás, ¿no? Entonces, me parece que es importante señalar una y otra vez que la pobreza y la degradación del ambiente suelen afectar a determinados sectores y que hay que poner énfasis en eso. En segundo lugar, pero sumado a lo anterior, me parece que también es importante señalar que en ese contexto de gran complejidad ambiental y de muchas necesidades sociales y económicas, lo que se suma también es una escasa o mala calidad en el acceso a servicios básicos, ¿sí? Agua potable, cloacas, saneamiento en general, gas, energía eléctrica, recolección de residuos, bueno, mismos servicios de salud y demás. Con lo cual, digamos, sumado a toda la complejidad que tenemos anteriormente, nos da un combo realmente complicado. Y teniendo en cuenta que estamos en periodo de pandemia y que la cuestión de la higiene personal tuvo una relevancia mucho mayor, me gustaría detenerme un poquito en lo que tiene que ver con el acceso a agua potable, ¿no?, que es el acceso a un servicio sumamente necesario justamente para combatir, ¿no?, la reproducción del COVID. Y para eso quiero tomar dos cifras muy puntuales realizadas por Techo y RENAVAP, por el Registro Nacional de Barrios y Asentamientos Populares, que son de 2006, en las cuales llama la atención sobre que el 4,9%, solamente el 4,9% de la población que vive en barrios populares en el 2016 accedía a agua de red por medio de conexiones regulares, ¿sí? Ahora, ese es un dato ya de por sí importante, pero si prestamos atención a un segundo dato que básicamente dice que si uno agrega a ese 4,9 las conexiones irregulares que a menudo suelen hacer los vecinos, la cantidad de gente que accedía en el 2016 de barrios populares de la provincia de Buenos Aires será un 49,3%, ¿sí? O sea, fíjense la disparidad entre un número y otro, ¿sí? Entonces, este último dato a mí me parece que es súper interesante porque nos muestra dos cuestiones que son importantes.
La primera de ellas es que, aun cuando un poquito menos de la mitad de la población que reside en barrios populares accede a agua potable de distinta calidad, ¿no? Porque, digamos, conexiones irregulares están expuestas también a una serie de dificultades, interrupciones y demás. Aun cuando eso asciende un montón, seguimos hablando de un porcentaje muy bajo. Y en segundo lugar, algo que me parece que es súper importante, llamar la atención, no tanto para los vecinos del propio barrio, para los vecinos del área puntualmente, sino, digamos, para una población más general, aprovechando que esto, ¿no?, se reproduce y expande. El mensaje es que los propios vecinos de los barrios populares no son sujetos pasivos que sufren, ¿sí?, la contaminación ambiental, su situación económica o lo que fuera, sino que son sujetos proactivos, ¿sí?, en la resolución de problemas cotidianos. Y en ese sentido, me parece que está bueno puntualizar en un tercer punto, que esto está más vinculado a una suerte de apreciación personal, pero creo que está relativamente fundamentada y digo, tiene que ver mucho con lo que decía Ramiro también, esta idea de que, bueno, efectivamente el territorio importa, ¿no? Se ha dicho mucho que la pandemia igualaba, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, la pandemia pone ciertas restricciones, ¿no? Independientemente del sector al cual uno pertenezca, de la clase social, ¿no?, del grupo, del género, lo que fuera, pero no necesariamente iguala, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si la situación en los barrios populares, donde, insisto, el acceso al agua es deficitario y las condiciones de hacinamiento son mayores, ¿sí?, dos cuestiones fundamentales, si la situación no fue peor de lo que ha sido, eso tiene que ver con algo que vienen mencionando anteriormente tanto Ramiro como Mabel y como Lalo, desde distintas, si se quiere, perspectivas o lecturas, que son las redes de solidaridad y de organizaciones vinculadas justamente a la resolución de necesidades y problemas cotidianos, ¿sí? Que es algo que no es poca cosa. Yo creo que yo pensaba justamente, digamos, cuando uno veía la evolución de los casos y cómo por momentos se amesetaba, ¿no?, en los barrios populares y se disparaba en barrios de mayor ingreso económico con mejores condiciones justamente para combatirlos, que eso justamente no era poca cosa, si había algún tipo de equivalente en esos otros barrios. Y la verdad que, digamos, tenía que pensar un poco y ejercitar la imaginación, ¿sí? Y en esa suerte de redes de solidaridad, de organizaciones, estas mediaciones que muy bien mencionaba Mabel y que podríamos ampliarlas, digamos, pensar mediaciones de múltiples formas que hacen distintos vecinos y organizaciones de la comunidad, quienes adquieren un rol central, básicamente porque asumen un rol tradicionalmente vinculado a las tareas del cuidado, son las mujeres, ¿no? Digo, no me parece que sea casual la presencia de Mabel acá y todo lo que ha contado y que tiene mucho que ver también con esto que subrayaba Lalo anteriormente. Digo, las mujeres asumen un rol central en la lucha contra la reproducción del virus, pero también en todo lo que tiene que ver con la asistencia social, alimentaria y demás. Y eso no está necesariamente vinculado a este contexto particular, sino que eso es, digamos, de siempre, ¿no? Y no es casual incluso, lamentablemente, que en gran medida uno de los sectores más perjudicados dentro de los barrios populares sean las mujeres, o incluso que, digamos, los grandes conflictos que se han desatado, sobre todo, digamos, tuvieron más visibilidad de los que se dieron en la ciudad de Buenos Aires, pero uno podría, con algunas salvedades, extrapolar, estaban vinculados con el fallecimiento de mujeres que han sido referentes en la resolución de determinadas cuestiones, ¿no? Sobre todo en barrios donde lo privado, lo doméstico y lo público no tienen fronteras tan fuertes como pueden haber en otra suerte de barrios, ¿no? Donde lo doméstico se extiende más allá de las paredes que hacen a la casa de cada uno. Entonces, en términos positivos, yo creo que, digamos, que
debería ponerse el acento justamente en las mujeres y en las mujeres de los barrios populares, en tanto y en cuanto son, por un lado, sujetos más vulnerables y porque aparte son sujetas, sí, más que o sujetes de cambio propiamente, cambio social, ambiental, y creo que a partir de ahí podría uno empezar a pensar algunas cuestiones para sortear las dificultades que estamos atravesando. Me parece que la política pública debería tener en ese sentido, digamos, poner un fuerte énfasis en quienes efectivamente están allí, y creo que las mujeres son las que encabezan, ¿no? Y con eso creo que puedo cerrar. Excelente. Muchas gracias, Patricio, también por el aporte. Nada, 3 intervenciones, la verdad, fantásticas para la discusión, para animar el debate. Yo tengo algunas inquietudes que fui anotando y comienzo compartiendo algunas de ellas y también sumando algunas preguntas que van surgiendo por el chat. Quería empezar justamente por esta última mención que hacía Patricio respecto al rol de las mujeres, ¿no? Cuando llevaste adelante tu intervención, Mabel, mencionaste, bueno, somos todas compañeras, ¿no? Y ahí tomé nota, dije, claramente la presencia de compañeras, ¿no? Mujeres, y además también tengo que confesar que conocía la experiencia porque vi el corto que produjeron el año pasado con otras compañeras en el espacio, así que quería iniciar un poco el intercambio haciéndote esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se da que se constituye el espacio entre todas compañeras mujeres? Imagino que eran todas compañeras de, como decías vos, ¿no? Familiares, de personas privadas de su libertad. Mira, la presencia de las mujeres en los territorios es muy fuerte. Casi todos los espacios los llevan adelante mujeres. Si bien estamos acompañadas por compañeros, los espacios generalmente lo llevan adelante las mujeres. Es así que son 9 mujeres las que la llevan adelante. En los centros comunitarios somos 3 mujeres, Malena Roggine, Natalia Vaca y yo, Mabel, la que estamos en diferentes espacios llevando los lugares. Igualmente ahora estamos atravesadas por las ollas populares. Las ollas populares las llevan adelante todas mujeres, tanto migrantes como no migrantes, son todas mujeres que están al frente de las ollas. Es impresionante la fuerza de esto de atravesarnos la pandemia, cómo llevan las ollas adelante, cómo se busca remedios, cómo se busca acompañar. Sí, y la presencia, si bien estamos acompañadas de muchos compañeros, es como que la presencia de las mujeres es bastante, vamos más al frente, me parece. Ante la necesidad salimos a buscar respuestas ya, o salimos a buscar tejer redes, o ya te digo, buscar soluciones. No nos quedamos con el simple hecho, no hay, bueno, lo hacemos. Sí, en relación a eso también una de las participantes, Débora Gerbaldo Suárez, preguntaba si trabajaban con familias migrantes y si esas familias en particular, digamos, presentaban justamente dificultades particulares, si ustedes mediaban en ese tipo de situaciones. Nosotros ya estamos en la segunda generación de migrantes, los hijos de los que acompañamos judicialmente o con problemas de consumo o lo que sea, ya es la segunda generación, digamos, de gente migrante. Sí, acompañamos. ¿Y presentan dificultades particulares, no? Preguntaba si... No, porque ya te digo, el conocimiento que tenemos es como que ya es bastante vasto, y como que allá tener el conocimiento de vivir en el lugar y crecer y convivir diariamente con eso, como que no te presenta dificultades, porque ya es una ida y vuelta que tenemos entre todos. No. Dificultades no. Bueno, gracias, Mabel. Después me surge un poco de las intervenciones de ustedes, y esto es un poco quizás para debatir entre todos y ver qué surge.
porque las tres intervenciones, digamos, hablaron de, o pusieron en diálogo una noción compartida en torno al territorio y las problemáticas sociales, ¿no? Y de la lectura de las problemáticas sociales en el territorio. Y me parece que también en las tres intervenciones hay algo muy interesante que mencionaban ustedes de diferente manera, ¿no? La presencia de diferentes actores con diferentes lecturas del territorio, pero donde conviven, ¿no? Lectura de ese territorio con ciertas tensiones o no, pero que justamente el territorio se construye a partir de esa pluralidad de voces, ¿no? Y en ese sentido, un poco para animar el debate, porque me gustaría saber las opiniones de ustedes, de Lalo, de Mabel, de Ramiro, de Patricio, pienso, ¿no? En este escenario pandemia y pospandemia, digamos, y en relación al área Reconquista, ¿cuál es el rol específico que creen que puede tener la universidad, ¿no? Como institución? O sea, que ya viene teniendo, pero seguramente que puede llegar a tener en el mediano y largo plazo, como una institución que muchas veces puede dialogar, ¿no? Puede ser una institución que puede mediar en las voces de esos distintos actores que ustedes mencionaban, ¿no? Las organizaciones sociales, a veces ciertas miradas de disciplina sobre el territorio, también las miradas de quienes llevan adelante un lugar de decisión política, ¿no? De los gobernantes, sea a nivel municipal o provincial. ¿Cuáles creen ustedes, y esto para que puedan volcar su opinión y que debatamos un poco, cuáles creen que es la posición específica, ¿no? Y el aporte, la mirada específica, el aporte específico que puede brindar la universidad en función de que es una institución que dialoga con todos esos espacios, pero a su vez también tiene cierta autonomía, ¿no? Por así decirlo. No sé, Laro, si querés. El otro día hablamos de eso. Hubo instancias de nuestra humanidad que marcaron el posterior comportamiento o el marco en el cual no íbamos a vivir. Digo, la Revolución Francesa claramente marcó una etapa de nuestras sociedades que claramente hoy los valores esos están agotados, totalmente agotados. De hecho, no nos olvidemos que en la época de la Revolución Francesa las universidades estuvieron suspendidas casi por 100 años, salvo medicina en algún momento, porque eran parte de las corporaciones que debía abolir la revolución. Después se reconstituyó, por así decirlo, la universidad y de alguna otra manera representó y representa todavía de alguna forma el monopolio del saber y de certificar a través de la palabra esos saberes. Y claramente también representa la matriz de formación que sostiene el régimen. Si nosotros comprendemos que claramente el régimen está agotado y que en este tiempo de cuarentena, de pandemia tan globales, se supone que va a ser un antes y un después, sobre todo para las nuevas generaciones, porque nosotros nos parece excepcional, pero para nuestros pibes seguramente van a tener que vivir de acá en adelante con distintas actitudes que nosotros no tuvimos, desde el barbijo hasta el alcohol y pasando vaya a saber cuántas cosas más, ¿no? Entonces, ahí los territorios, más allá de reconocer ese saber de la universidad, como también se le reconoce ese saber a las religiones o qué sé yo, tantas cosas, me parece muy oportuno las iniciativas que tienen estas universidades, en particular las del conurbano, y la nuestra sobre todo, de encontrarse con esos saberes que va pariendo las comunidades, ¿no? Esto, como decía Patricio y Ramiro, nos fuimos armando. Cuando no teníamos luz, pusimos luz. Cuando no teníamos agua, pusimos agua. Cuando no teníamos calle, hicimos calle. Cuando no, digamos, y de qué manera eso fue también generando una experiencia
de vida y de gestión, donde en este tiempo los territorios yo creo que interpelan ese saber por una cuestión de crisis de valores totales, ¿no? Porque, qué sé yo, un pibe en este tiempo de una familia disfuncional, donde su papá se separó 3 veces o 4 veces, donde no tuvo la posibilidad de tener una estabilidad de contención, no cree en los mismos valores que podría creer otro pibe que sí tiene ese marco de contención. Pero en una sociedad descompuesta como en la que estamos, donde la descomposición parece que está centrada en los sectores más periféricos, pero la verdad que la descomposición es total, digamos, no hay estamento de esta sociedad donde no levantemos la baldosa y salga pus. Ahí la búsqueda desde la universidad, de reconstituirse en función del saber y de la verdad, porque en definitiva la universidad tiene que ver muchísimo con la verdad. Me parece que es indispensable profundizar este camino de encuentro, en particular en Argentina, por esta cosa que nos cruza ahora de la grieta, de la zanja, del zanjón, del abismo, de reencontrar objetivos en comunes, porque para un ignorante es bastante tragicómico ver cómo una matriz tan importante como es la educación superior forma profesionales, en muchos casos, por ejemplo, economistas, que no le han encontrado la vuelta estos últimos 100 años a la Argentina. Y eso que la Argentina no es un país con problemas estructurales de riqueza, digamos. Para un ignorante es muy fuerte esta situación de cómo puede ser que estemos pariendo profesionales que no tengan la fragmentada. En ese marco aparecen un montón de situaciones para la universidad. A mí me parece como muy, muy trascendental que estas universidades empiecen a encontrarse con esos otros saberes para repensar esa matriz. Todavía esta diferencia estanca que existe entre las disciplinas, ¿no? Digo, el trabajador social es subalterno. Me parece que tenemos que pensar en un donde esas disciplinas se converjan. Más allá de que la carrera universitaria en todo el mundo se transformó en una cuestión de especificidad, digo, ¿no? Vos sos especialista en determinada cuestión. Este tiempo reclama otra mirada, reclama otro tipo de formación. De hecho, esta pandemia nos pone ante una situación que no sabemos cómo comportarnos, no sabe nadie cómo comportarse. Ni el instruido ni el no instruido. Cómo nos pega la pandemia a los pobres o cómo le pega la pandemia a los otros. Pero en definitiva hay un comportamiento común que debe reinterpelar a ese saber. Porque en una era de tal agotamiento institucional, de valores, debemos pensar, como ya es muy difícil hacer revoluciones de la manera que se pensaban antes, debemos repensar entonces de qué manera ese saber y esas estructuras de conocimiento construyen valores, nuevos valores sociales. Nuevos valores sociales. ¿Sí? Si vos agarrás el decálogo de la Revolución Francesa, claramente está agotado. Bueno, ¿cuál sería ahora eso? ¿Qué tendríamos que parir como decálogo? ¿Cuáles son las 20 verdades de las verdaderas verdades? Por así decirlo, ¿no? Me parece que en ese tránsito estamos. Es muy valioso lo que pasa en particular en la UNSAN y en la Argentina, comparado con otros lugares. Pero es muy valioso este tiempo que estamos acá, y en particular estas nuevas generaciones de profesionales que reinterpelan, ¿no? Nosotros soñamos con ingenieros sociales donde el tipo sepa hacer un puente, pero al mismo tiempo sepa que ahí hay un árbol, que es autóctono, y que en particular, esto que decíamos de las mujeres, digo, ¿cómo se reconfigura una formación, ¿no? ¿Cómo se reconfigura una formación?
En Sarmiento hay urbanismo, por ejemplo, y cuando tuvimos ocasión de hablar con los urbanistas que no van a ser arquitectos, nos pareció fabuloso. Pero cuando transitamos, por ejemplo, las empresas recuperadas, donde, por ejemplo, los sociólogos han escrito mucho sobre esto, pero necesitamos que el sociólogo entienda de leyes, algunas por lo menos, alguito, y que el abogado tenga una mirada más sociológica, y que eso se conjugue con una asociación que, en definitiva, podría implementar el jugador social. Bien, es cierto que esta circunstancia del coronavirus nos impactó a todos, y que la preocupación de este Estado de hoy, o de este gobierno, eran los sectores más postergados. Pero claramente no sabe cómo. Nos pasó el día que fueron a cobrar los jubilados, nos pasa la circunstancia de los tipos que están con medicación, o sea, y que nadie sabe resolverlo, ¿sí? Nadie sabe resolverlo. Ni siquiera podemos decir al Colegio de Trabajadores Sociales, bueno, ustedes están garantizando que cualquier persona que esté en una circunstancia de extrema necesidad, ustedes certifiquen. No, tenés que pasar por 20 tipos, hoy en pandemia. Se le cortó el tratamiento a millones de personas, de medicamentos de primera necesidad. Y sin embargo, teniendo todo, porque hasta los sindicatos dejaron de dar la leche materna, porque con la pandemia nadie supo de qué manera, ¿no? Sin embargo, por otro lado, no podemos sintetizar eso. Digo, cuando pasó lo de los jubilados, nosotros nos preguntábamos, oye, es muy sencillo, nosotros desde acá de Suárez podríamos comprar una pizza de Palermo, ¿sí? De inmediato y que nos la traigan, que tardará una hora, no saldrá 2.000 pesos, ponele. Pero podemos hacer eso hoy, o comprar cualquier cosa. Pero no le podemos pagar al jubilado en la casa. Es como gracioso eso, ¿no? O sea, me parece que ahí esta conjugación de encuentro, de trayectorias, fortalecen esa posibilidad de interpelar al conocimiento. Y ponerlo, y acá entra otra discusión que a veces tienen los especialistas con respecto al utilitarismo y no utilitarismo. Si la educación no transforma, va a transformar la vida de alguno que otro, y seguramente la vida profesional ordenada y maravillosa, pero claramente va a vivir en una sociedad totalmente fragmentada y complicada. Y para eso está la universidad, creo yo. Buenísimo, Lalo. Muchas gracias. Patricio, Ramiro, no sé si querían sumar una reflexión. Hay algunas preguntas más que están dando vuelta por el chat. Pero... algo cortito. Me parece, también siguiendo un poco la línea de lo que señalaba Lalo, yo creo que, mira, yo marqué 3 cuestiones. Me parece que la primera es, en relación con tu pregunta, es, bueno, ¿cómo las universidades se piensan en relación con el territorio en el cual están insertos? Ya sabemos que hay universidades que pueden ser totalmente indiferentes, ¿no? Formar a profesionales y de hecho, no voy a dar nombres, pero hay muchas universidades que efectivamente hacen eso, que están, que el nombre que tienen es un nombre únicamente locacional, somos la universidad de tal lado, pero donde hay una relativa indiferencia respecto del territorio. Incluso a veces, nosotros, por ejemplo, yo en la UNSAM doy estudios urbanos y siempre insistimos a los estudiantes, muchos que no son de San Martín, que salgan a conocer San Martín, porque si no, el vínculo es únicamente llegar hasta el campus, que queda además muy cerquita de la General Paz, ¿no? Y no se conoce el resto del partido, digamos, porque la universidad, si no lo propicia la universidad, un poco la preocupación del Lalo respecto al tipo de profesionales que se forman, si la universidad no genera algún tipo de dispositivo para que haya una imbricación mayor entre universidad y territorio en el cual la universidad está alojada, eso no ocurre. Uno puede recibirse de abogado, ingeniero, médico, antropólogo, lo que fuera, sin tener un vínculo. Entonces me parece que eso, primero, la cuestión, en ese punto yo creo que la UNSAM particularmente hace años ya se ha inclinado a que esas redes, para usar la figura que trajo Mabel hoy, sean cada vez más poderosas. Eso me parece bien interesante. El segundo punto es cómo pensamos la extensión, ¿no? Sabemos que la Universidad Argentina, a diferencia de otras universidades, tiene una larga tradición respecto a la extensión. Es de la reforma del 18, ¿no? Es una universidad donde la extensión forma parte del propio proyecto universitario desde hace más de un siglo. Lo que pasa es que también depende un poco, ¿no? En sus orígenes, la extensión era que la universidad transfería conocimiento a la comunidad, ¿no? Es decir, que el saber estaba en la universidad y la universidad llevaba la luz, ¿no? Lo que señala Lalo y con lo que yo estoy totalmente de acuerdo
ya no habría un saber universitario, sino que habría muchos saberes en diálogo, ¿no? En negociación. Y bueno, eso efectivamente a la universidad creo que le cuesta más. Yo conozco mucha gente que hace extensión y creo que los proyectos extensionistas son heterogéneos, son disímiles, ¿no? Hay muchos proyectos de extensión que siguen con esa idea un poco ilustrada, iluminista, versus otros que tienen una cuestión más pluralista respecto de los saberes, ¿no? Nota a pie de página. Me gustaría saber presupuestos de las universidades a la par de los presupuestos de los municipios. ¿Para qué? Para darnos cuenta del peso que la universidad tiene en cualquier municipio. Es así. Apostaría que hay muchas universidades que tienen más presupuesto que los municipios, o cerca. Entonces digo, las universidades no pueden, creo yo, desatender ese compromiso que tienen que tener respecto de los lugares en los cuales están insertos. Y al mismo tiempo tienen que seguir siendo universidades, con lo cual la situación es bien compleja. Y creo que ahí, y el último comentario, es pensar la arquitectura institucional, ¿no? De qué modo la propia universidad se puede dar con una arquitectura institucional que permita esos diálogos, que permita que se encuentren y que dialoguen y que se enfrenten y que debatan los distintos actores de un territorio, políticos, organizaciones sociales, barrios, clubes, sociedades de fomento, no, lo que fuera. Ahí las universidades han desarrollado algunas arquitecturas, que yo los consejos sociales, ¿no? Hay algunas universidades que cuentan con esos espacios, como espacios deliberativos, espacios con una agenda local que se va poniendo al día y se va tratando. Me parece que hay que avanzar en imaginar esas arquituras. Y lo último, ya saliéndome de la extensión y conectando con lo último que decía Lalo, creo que la pandemia, digamos, sin duda es muy importante el saber epidemiológico y es muy importante el saber ingenieril, pero creo que no son los únicos dos saberes relevantes, ¿no? Me parece que hay un punto flaco que nos está faltando en Argentina. Creo que hay que pensar también que justamente no caer en el cientificismo que supone que las ciencias son únicamente las ciencias duras, problemas prácticos muy claros como los que marcó Lalo, ¿no? Me puedo comprar una pizza, pero no puedo cobrar, o no puedo tener leche materna, digamos, no puedo hacer la leche, requieren también de soluciones que no son únicamente ingenieriles y no son únicamente epidemiológicas, sino que también requieren de otros saberes que a veces en estas aproximaciones urgentes a la solución de la pandemia han quedado un poco de lado. Me parece que ahí hay que pensar cómo seguir, más porque esto, creo yo también, al igual que lo que decía Lalo, viene para largo, ¿no? Gracias, Ramiro. Patricio. Bueno, yo en realidad, digamos, coincido mucho con lo dicho por Lalo y por Ramiro. De hecho, tengo acá un cuadernito y me iba anotando cosas y creo que podría mostrárselas y son muy similares a las que ustedes mencionaron. Yo creo que efectivamente hay una cuestión vinculada a esta idea de la transversalidad de saberes disciplinares y de saberes situados, que tiene que hacer de alguna manera algún tipo de sinergia. En ese sentido, a mí me parece que por suerte, todavía las universidades nacionales y sobre todo las universidades del conurbano, o al menos las universidades del conurbano, que son las que más conozco, continúan siendo espacios de socialización entre otros, ¿no? Digamos, o sea, tenemos gente que viene de lugares con determinadas características y gente que viene de otros lugares, gente con algunos recursos y con otros recursos, y eventualmente eso hace algún tipo de dichosa combinación que termina, ¿no? en saberes que son más de lo que tiene cada una por su parte, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante. Es importante tenerlo en cuenta y también tratar de sostenerlo. Digo, han habido varios intentos de arremeter justamente con la universidad como espacio de encuentro con el otro social, y me parece que eso es súper importante. En la época, digamos, en que yo tenía un vínculo mayor con el territorio, digamos, algo que me nacía casi espontáneamente y que creo que la universidad ha ido fortaleciendo más desde un lugar institucional, aunque podría seguir haciéndolo, es justamente acercar a la gente de los barrios a la universidad, ¿no? Porque digamos, es una forma, insisto, de acceder a un espacio que está cerca,
que debería serle propio y que por un montón de motivos, de trayectoria y de a veces barreras institucionales en términos generales no lo son. Y así como uno pone el énfasis en la transversalidad, en la diversidad, ¿no?, de distintos saberes, lo que yo también creo es que debería haber algún tipo de avance, o las universidades, sobre todo las que tienen un espíritu más de conexión con su propio territorio, o que tienen esa suerte de vocación, sí deberían tratar de pensar en algún tipo de arquitectura que facilite eso, como decía Ramiro. Digo, se suele reclamar a nivel nacional políticas de Estado, ¿no? Bueno, acá habría que pensar en políticas de universidad propiamente, vinculadas a la relación con el territorio, ¿no? ¿En qué territorio estamos? ¿Qué sabemos hacer? ¿Qué no sabemos hacer? Y qué sabe hacer el territorio y cómo podemos hacer que ambas cuestiones dialoguen y tengan un mejor pasar, sobre todo en estas circunstancias que lamentablemente parece que se van a extender o eventualmente van a dejar algún tipo de secuela, ¿no? Así que en realidad yo no tengo mucho para debatirles al resto de quienes participaron, porque la verdad que estoy muy, muy de acuerdo con lo que dijeron. Bueno, muchas gracias, Patricio. Mientras conversábamos surgieron dos preguntas más. Una que creo que está más dirigida a Ramiro, pero creo que los cuatro pueden hacer un aporte distintivo. Ricardo Ballarino pregunta, que va dirigida a Ramiro, pero creo que podemos hacer un aporte distintivo todos. Hace un ratito, Ramiro, hablabas de las fracturas urbanas, ¿no? Pregunta a Ricardo, ¿qué tipo de medidas podrían tomarse sobre el territorio para que no se reproduzcan esas fracturas urbanas, ¿no? Va dirigida hacia vos, pero creo que me parece que los cuatro pueden aportar alguna discusión. Yo solamente lo digo muy rápido, ¿no? No sabría qué medidas, yo sabría cuáles no tomar. Por ejemplo, las políticas de los gobiernos respecto del aislamiento de las personas contagiadas es realmente diferencial, ¿no? La otra vez una colega de Buenos Aires me comentaba que en la villa de Buenos Aires se habla del Corona Bondi, ¿no? Un colectivo que pasa buscando infectados por los barrios populares para llevarlos a un megacentro de aislamiento de personas con COVID, mientras a otras personas, cuando llegaban de Montevideo o llegaban a Ezeiza de aviones, los llevaban al Hotel Panamericano. No, para mí hay un claro ejemplo de cómo el propio Estado reproduce, la propia política de intervención estatal respecto del control de la enfermedad, reproduce las fracturas sociourbanas, ¿no? Entonces la segregación social que preexiste a la pandemia se reactualiza incluso en las medidas de aislamiento de las personas. Me parece que eso no hay que hacerlo, claramente. Me parece que de hecho es una oportunidad para no hacerlo, para igualar realmente. Del mismo modo, me parece que el tratamiento, después eso se calmó bastante, pero la imagen de Bernie cercando Villa Azul con policías, el mismo día que habitantes de un barrio cerrado de Tigre se manifestaban en auto por el centro de Tigre, me parece que no se puede, no puedes permitir ambas cosas, no se puede. Incluso se dice, bueno, las villas es más fácil cerrarlas, bueno, los barrios cerrados también es fácil cerrarlos, ¿no? Tiene una entrada, así que es fácil cerrarlos. Si quisiéramos cerrarlos, digamos, si tomamos como medida cerrar, porque es el modo en que creemos que es el modo correcto de tratar la infección y el brote, cerremos todo, ¿no? Me parece que, no sé cuál, pero sí sé que me da la sensación que las réplicas, digamos, de hecho es interesante, muy poco tiempo después de esa medida en Villa Azul, el propio Kicillof dijo, ojo muchachos que el COVID no es un problema de las clases populares. Y recuerdo que dijo, solamente el 20% de los casos de COVID son de habitantes de villas y asentamientos. Es decir, que el otro 80%. Entonces, los vemos ahí, ¿por qué? Porque tenemos una mirada puesta ahí, porque ya tenemos un modo de enfocar ahí. Entonces, digamos, no sabría cómo hacer, pero yo sí estaría atento a imaginar, a cierta, digamos,
creo que es un problema de imaginación política en última instancia. Nos resulta imaginable cerrar una villa, pero nos resulta inimaginable cerrar un country. Y ese es un problema. Entonces creo que las políticas sí tendrían que tener en ese punto también imaginación para pensar un trato más igualitario de las personas ante una pandemia. Lalo, ¿te interesa ahí aportar algo a la discusión? Te veía haciendo algunos gestos elocuentes. Estábamos a Ramiro y nos reíamos con Mabel. La pregunta de Ricardo Ballarino, que no reproduzcan las fracturas urbanas que mencionaba Ramiro. Y ahí, Ricardo y todos los que están en la sala, otra vez el rol de la universidad. Recién apareció en la charla la clase dirigente, y una de los perfiles que tiene esta clase dirigente es que claramente están a la altura menor de un zócalo, ¿no? Y eso también es responsabilidad en parte de lo que pudimos parir como sociedad. Después de la dictadura, nos quedamos con lo que tenemos, que es esto. En esa limitación histórica de esta clase de dirigente que desde la democracia para acá dilapidó la legitimidad social que tenía, en todo caso, yo me acuerdo en el 82, 83, no sé, cualquier persona que era candidato a consejero, a portero de una escuela era un honor. Yo recuerdo, yo era muy pibe, pero me acuerdo que era honorífico. Bueno, todo eso parece que pasó hace 100 años y no, pasó hace casi 30 años, 20 y pico de años de esta democracia. Y entonces, a la pregunta que hace Ricardo, yo creo que la universidad debería poder conformar una mirada común con nuestra clase dirigente para no entrar en una circunstancia tan trágica y tan chata que es la que representan. Ustedes vieron que podíamos representar esa chatura. Cambia un gobernador, cambian los colores. Cambia el logo, cambia Después todos te hablan de institucionalidad, ¿viste? Y nadie ni siquiera respeta el escudo. O sea, lo cambio de color, ahora pongo un pato, qué sé yo, cualquier cosa. Y cada gestión tiene un color, como si fuésemos en la época más ignorante de todas, así, este es el del color naranja, no, este es el del color verde. Esa chatura dirigencial que se puede ver plasmada en la incapacidad de generar políticas sociales activas de verdad, debe ser tomada por la universidad para construir objetivos comunes y comprometer a una clase dirigente, porque en definitiva desde las universidades van a salir nuestros futuros dirigentes. Debería comprometer a la clase política local, regional, a pensar de manera de mediano plazo y largo plazo. Porque si no, el saber está atado a una lógica política que es tan chata como que cada 2 años tengo que renovar, entonces en ese marco hay que hacer algo ya, pero ya que tenga efecto y que pegue fuerte, ¿no? Y ahí entran todas las políticas tipo Bernie, que es un payaso, y me parece como que para aportar seriedad a esa pregunta que dice Ricardo Ballarino, es indispensable pensar a largo plazo. Entonces, deberíamos juntar a los representantes de las municipalidades, de la legislatura bonaerense, que nadie sabe quiénes son, el plan Marshall. Deberíamos pensar en un plan quinquenal o en un plan a 50, 60 años, ¿sí? Donde se conjuguen un montón de cuestiones. Lo urbano, lo cultural, lo alimentario, lo artístico, la revalorización de algunas cuestiones y la construcción de otros valores, sobre todo los valores generacionales para las nuevas generaciones que están más relacionados a la dependencia tecnológica y para lo cual en muchos casos no tenemos un futuro cierto, para nada. Entonces, a mí me parece indispensable que la única manera de superar esa fractura que se genera más allá de las cuestiones urbanas es cómo superamos esta instancia convocando a una clase dirigente a pensar, porque a la clase dirigente le cae bien que la universidad le diga que tiene un plan.
bueno, ustedes dirán, pero la UBA presentó el Fénix y lo dejaron tirado ahí. Pero si todos nos ponemos de acuerdo e insistimos con eso, porque la universidad tiene un gran valor social y una legitimidad que condiciona esa mirada chata de nuestra dirigencia política. Es indispensable entonces pensar los desarrollos de nuestra sociedad con un objetivo común a largo, mediano y a largo plazo. Eso es indispensable y eso es un rol que la universidad puede hacer. De hecho, a mí me pone muy contento que esta iniciativa tenga todas las áreas de la universidad, al urbanismo, a política de gobierno, a humanidades, a realidades. Esta es una iniciativa que no tiene muchos antecedentes. Y creo que a nosotros nos genera la posibilidad de pensar que estamos en el camino correcto, encontrándonos. Gracias, Lalo. Patricio, si querías hacer algún aporte o... No, yo creo que, digamos, toda política pública que pretenda no reificar la fractura social y territorial tiene que partir de una noción de derechos, ¿no? Me parece que, digamos, eso es fundamental, ¿no? Hay un discurso y una noción de derechos donde los derechos y las obligaciones, digamos, sean iguales independientemente del sector al cual estamos interpelando, ¿no? Y que aparte construya subjetividades. A mí me parece que digamos, también digamos, cada vez más uno se encuentra, o por lo menos son sensaciones, ¿no? Que hay cada vez más otros, ¿no? Está la red esta del pajarito, ¿no? Donde cada vez hay más adjetivos, ¿no? Adjetivos que, digamos, que con connotaciones negativas, ¿no? Entonces, bueno, los balconeros en una época, después el otro, y qué sé yo, digo, es una cosa. Entonces a mí me parece que digamos, las políticas deberían ir en esa línea. En virtud de lo que yo conozco, digamos, pienso en las propias políticas de acceso, de provisión de servicios públicos, tales como el agua que les mencionaba anteriormente. Digo. En una de las épocas en las cuales más creció el acceso a agua potable en barrios populares y en contextos de mejor pasar, digamos, fueron los primeros años de AISA, y no obstante ello, la estrategia en barrios populares estaba vinculada preferentemente a dos programas, que era el agua más trabajo y el cloacas más trabajo, que tenía un poco la idea, estaba vinculado, digamos, a una demanda propia de algunas organizaciones del municipio de La Matanza, de generar empleo y al mismo tiempo extender las redes de agua potable y luego las redes de cloacas. Y a mí, digamos, el hecho de generar empleo, capacitación y demás me parece genial, y en ese sentido fue muy eficiente. Lo fue también muy eficiente en el sentido de la extensión de las redes en La Matanza, pero no tanto en otros lugares. Y aún cuando se avanzó, ¿no? Y aún cuando en Argentina había una voluntad explícita, digamos, el gobierno nacional tiene una gran voluntad en que se avanzara en ese tipo de obras. Y eso a mí me parece que tiene que ver con la idea de que hay algunos que merecen que venga un profesional de la empresa y le haga todo el laburo, y hay otros que para acceder a determinados derechos que deberían ser iguales para todos, tiene que hacer un esfuerzo extra. Y casualmente son aquellos que la pasan peor, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, digamos, hay políticas que incluso se llevan adelante en nombre de derechos, ¿no? Que en definitiva lo que terminan haciendo es reproduciendo las desigualdades. Y creo que eso no debería suceder. Ahora, después de esto está claramente digamos, la voluntad política, ¿no? Bueno, ¿cómo generamos políticas que hagan énfasis, ¿no? en una noción de derechos, en un discurso y que sean consecuentes con ello? Bueno, ahí ya me excede. Muchas gracias, Patricio. Bueno, para cerrar hay una pregunta nuevamente Débora Germán Suárez, que pregunta, quizás más destinada a ver un poco la opinión que tengan Mabel y Lalo de lo que está sucediendo en el territorio con el programa El Barrio Cuida al Barrio, ¿no? Si
si les parece que es una política que recupera saberes del territorio para reducir el impacto de la pandemia en los barrios, digamos. El barrio cuida al barrio es una iniciativa de algunas organizaciones políticas y comunitarias, sociales, que después terminó siendo el que es ahora, ¿cómo se llama? El nuevo. Porque también otra particularidad de la política pública es siempre que tenemos que, tal cual como decía Patricio recién, ayornar a las categorías, ¿no? Ahora se llama detectar. Y a nosotros nos parece bárbaro que el Estado intente tener presencia en esta situación tan novedosa como la pandemia. Es acertado. No abarca a todos, no llega a todos, es una cierta manzana. No llega a toda la gente, es como que el barrio cuida al barrio, quedó como en un dicho como queda todas las cosas. Porque en realidad no se llega a todos y no abarca lo que tendría que abarcar. Me parece que hay una voluntad del Estado por estar presente, y ya lo ha demostrado tanto en la época del kirchnerismo, cuando se llamaba el Estado ahí, ¿no? Que de repente nosotros teníamos acá, en la mesa de Reconquista, teníamos diferentes sentimientos con respecto al Estado ahí en tu barrio, ¿no? Porque de repente una mañana amaneció militarizado todo Suárez, ¿no? Y un compañero de una punta de Villa Hidalgo decía, che, qué bien, porque ahora, viste, los narcos se cuidan un poco. Y otra compañera de la otra punta de Loma decía, sí, pero anoche me cagaron a sopapo a mi hijo y me lo llevaron en cana por estar en la esquina, digamos. El Estado, claramente todo, mira, los liberales decían hace un tiempo, hay que reformar el Estado, ¿no? Entonces, los no liberales, los menos liberales decían, no, la reforma del Estado no, bla, bla, bla. El Estado, los pobres necesitan que no sé si se llama reformar, pero sí necesitamos que el Estado funcione. Que el Estado funcione. ¿Y de qué manera? Y acá hay dispositivos, tenemos dispositivos, por ejemplo, San Martín es una municipalidad, un municipio que tiene una red de atención primaria admirable. ¿Sí? No, ¿cómo podríamos hacer? ¿De qué manera potenciamos eso? Y falta un diálogo entre la comunidad y el municipio, ¿no? A nosotros nos pasó, por ejemplo, acá ustedes conocen La Colmena tiene 36 años ya de experiencia en proyectos educativos de primera infancia. Es un proyecto admirable. El municipio fue y puso a 2 cuadras otro centro de atención primaria para los pibes, cosa que nos parecía fantástico. ¿El detalle cuál era? Jamás fueron a preguntarle a La Colmena, che, ¿cómo les parece? Miren, nosotros tenemos esta voluntad de invertir, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Una cosa ahí de aparateo del Estado que a las comunidades no les cae muy bien en general, digamos, ¿no? Hay como, depende, digamos, ¿no? Yo creo que la iniciativa del Barrio Cuida al Barrio fue una iniciativa del Movimiento Evita que nos pareció valioso, porque la militancia tiene que estar activa en todo. Después eso se transformó en detectar, pero sinceramente me parece como que es una experiencia para capitalizar en función de las futuras pandemias que tengamos. Como el mismo ejercicio de Tecnópolis, me parece admirable, el mayor parque sanitario de Latinoamérica. Bueno, ahí debemos aprender. Tenemos que ir a aprender cómo es eso, cómo se hace, cómo se gestiona permanentemente a 2.000 tipos que están ahí internados, pero algunos por una semana, otro por 2 semanas, otro por 3 días. ¿Cómo nos afecta eso? Me parece que son aprendizajes. Acá hace casi 60 años que tratamos de hacer eso, cuidarnos, y nos cuesta bastante, sin ninguna duda. Así que agradecemos las iniciativas, sí. Bueno, ya vamos llegando al final. La verdad que nada, no tengo más que palabras de agradecimientos para Mabel, para Lalo,
para Ramiro y para Patricio. Muchas gracias por haberse sumado al espacio. La verdad que nos encanta haber contado con la participación de ustedes para este encuentro. Agradecer también a las compañeras, colegas con las cuales venimos organizando este ciclo de interrogados, que va a tener una tercera fecha de encuentro para el mediados del mes de agosto, 18 de agosto, si no recuerdo. Así que estaremos difundiendo también esa actividad para que los que estén interesadas puedan sumarse. Y también agradecer al área de comunicación de la Escuela de Política y Gobierno que nos estuvo acompañando en toda la gestión de esta reproducción en vivo del evento. Bueno, nuevamente gracias Ramiro, muchas gracias Patricio, gracias Mabel, gracias Lalo. Espero verlos prontamente más allá de la virtualidad. Bárbaro, gracias por la invitación. Un gusto. Gracias a ustedes, gracias a todos los que participaron. Un abrazo virtual, a la distancia.